Los babies se convirtieron en jóvenes adultos preocupados por la necesidad de cambio. Ellos estaban conscientes de esta necesidad debido a que, a diferencia de sus padres, ellos sí pudieron acceder a una educación escolar. Alrededor del mundo se dieron diferentes movimientos sociales en los cuales se exigía un cambio para que las autoridades hicieran valer sus derechos. Fue la primera vez en la historia en que jóvenes en todo el mundo tomaron el mando para sublevarse contra los gobiernos represivos. Se realizó la mayor huelga de la historia del movimiento obrero internacional. La ocupación de la Universidad Nanterre en París derivaría en enfrentamientos con la policía. Del 23 al 30 de abril de 1968, la Universidad de Columbia en Nueva York es ocupada, en protesta contra la contribución de sus departamentos a las actividades del Pentágono y en solidaridad con los habitantes del gueto negro vecino de Harlem. Hay movimientos en contra de la guerra de Vietnam y en pro de los derechos civiles. La actriz Vanessa Redgrave habla en un meeting, al cual asiste el músico Mick Jagger. Hubieron unos 90 heridos. El 28 de agosto, la mítica banda The Beatles lanza el tema Revolution como protesta. Protestan estudiantes en febrero y marzo. El gobierno cierra las universidades y produce miles de arrestos. Hay movimientos universitarios que se oponen a las ideas franquistas. En marzo, los estudiantes de la Universidad de Roma realizan 12 días de protestas pacifistas. Los estudiantes protestan contra el Tratado de Seguridad entre Japón y Estados Unidos. Los eslóganes que se gritaban en la Sorbona o en Berlín Oeste estaban dirigidos contra el capitalismo, la sociedad de consumo, la democracia burguesa y también contra Estados Unidos y la guerra de Vietnam. El 22 de julio de 1968, policías granaderos reprimieron una riña entre alumnos de la Vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional y la preparatoria particular Isaac Ochoterena. Los agentes irrumpieron en las vocacionales 2 y 5, hiriendo a profesores y alumnos. 3 días después, la UNAM se declaró en huelga indefinida. Los estudiantes del IPN, en solidaridad, se declararon en paro de actividades. En un pliego petitorio demandaron la excarcelación de los estudiantes detenidos, así como la indemnización de los lesionados. El 29 de julio, el conflicto se extendió por toda la Ciudad de México mientras las autoridades pretendían calmar el ánimo previo a los Juegos Olímpicos que iniciaron el 12 de octubre de ese año. Hubo autobuses quemados, se paralizó el transporte público, además de que autoridades de seguridad reportaron artefactos explosivos y combustible en escuelas. En este contexto de represión y descontento en toda la comunidad universitaria del país, el ejército irrumpió en la Escuela Nacional Preparatoria 1. De un bazucazo destruyó la puerta para iniciar la presencia militar en el conflicto autorizada por el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz. Javier Barros Sierra encabezó una manifestación de alrededor de 80,000 universitarios y politécnicos en protesta por la represión y en demanda de la liberación de los estudiantes presos. Sobre Avenida de los Insurgentes, la mayor autoridad universitaria proclamó la frase «Únete, pueblo». Entonces se conformó el Consejo Nacional de Huelga. En ese momento quedó formalizado en los 6 puntos de un pliego petitorio. 1. Libertad de todos los presos políticos. 2. Derogación del artículo 145 del Código Penal Federal. 3. Desaparición del cuerpo de granaderos. 4. Destitución de los jefes policíacos Luis Cueto, Raúl Mendiolea y A. Frías. 5. Indemnización a los familiares de todos los muertos y heridos desde el inicio del conflicto. 6. Deslindamiento de responsabilidades de los funcionarios culpables de los hechos sangrientos. El ejército continuó con sus ocupaciones en las escuelas y plazas públicas, lo que deviene en un entorno de detenciones arbitrarias, asesinatos y lesiones para estudiantes y la sociedad civil. Barros Sierra mantuvo sus reclamos y acusó que no recibió notificación de la ocupación militar. Además, denunció que fue víctima de injurias y difamación, hasta que anunció su renuncia el 23 de septiembre de 1968. Al decidirse a defender la autonomía, Barros Sierra legitimó el movimiento estudiantil y lo lanzó por una dirección desconocida. Lo sacó del gueto de los radicales y lo incorporó al terreno de los principios de la defensa de la autonomía y la Constitución. Ya no era un grupito de estudiantes radicales, sino la masa plural de ciudadanos que defendía principios frente a la brutalidad policíaca. El ejército desocupó todas las instalaciones de la UNAM y el IPN, que mantuvo tomadas como un movimiento estratégico previo a la masacre del día siguiente en la Plaza de las Tres Culturas. Miles de personas se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Cerca de las 6 de la tarde, casi finalizado el mitin, un helicóptero sobrevoló la plaza, de la cual se dispararon bengalas, presumiblemente como señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia, apostados en el edificio Chihuahua, abrieran fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el mitin.
para hacerles creer a estos últimos que los estudiantes eran los agresores. Los militares, en su intento de defenderse, repelieron la agresión de los estudiantes, pero ante la confusión, los disparos no fueron dirigidos contra sus agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraban en la plaza de Tlatelolco. Muchos manifestantes que lograron escapar del tiroteo se escondieron en algunos departamentos de los edificios. Pero esto no detuvo al ejército, que sin orden judicial irrumpieron a cada uno de los departamentos de todos los edificios de lo que conforma la unidad Tlatelolco para capturar a los manifestantes. Aún se desconoce la cifra exacta de los muertos y heridos. El sábado 12 de octubre de 1968, el presidente mexicano Díaz Ordaz inauguró los Juegos bautizados como la Olimpiada de la Paz. En ese momento, un grupo de manifestantes lanzó sobre el palco presidencial un papalote de color negro en forma de paloma en repudio por la matanza del 2 de octubre. La Revolución del 68 fue un acontecimiento político global. El mundo se encontraba en una época en donde las grandes empresas de comunicación se encontraban haciendo su entrada en toda Latinoamérica, dejando caer las barreras, hablando en el ámbito comunicacional y dejando fluir la comunicación entre países. Sin embargo, la globalización en este conflicto se aprecia de una manera un poco diferente a como la vivimos hoy en día. Pero hay aspectos que no cambian, por ejemplo, el hecho de que hay un conjunto de personas que buscan imponer sus ideales, y los medios de comunicación obedeciendo a los ideales de estas personas. El gobierno manipuló los medios de comunicación y mostraba únicamente lo que era beneficioso para ellos. Una de las partes más importantes y que hoy en día sigue haciendo alarma a todos los que año con año se manifiestan en memoria del 2 de octubre es la forma en que se ocultó todo. Por ejemplo, la matanza nunca apareció en los noticieros, así como nunca se juzgó y se ocultó como si nada hubiera pasado a los responsables de estos hechos. Existió y existe una gran manipulación de la información, siendo que en aquellas épocas ya había la tecnología suficiente para informar acerca de los movimientos sociales suscitados y para muestra está el caso de Estados Unidos, quien transmitió la guerra de Vietnam en vivo. La globalización estuvo presente en el caso de México porque 1. Se festejó en el país un evento deportivo de importancia mundial y 2. Porque el presidente de aquella época hizo lo posible para parecer civilizado para que los extranjeros vinieran e invirtieran su dinero.